Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez, mi nombre es Claudio Staffolani, docente de la Cátedra de Medicina y Sociedad, y ahora vamos a charlar sobre el concepto de salud. La bibliografía referida a este tema está relacionada con la UP número 2. La bibliografía es un texto que escribí a partir de una publicación de un libro de promoción de la salud, donde hay un capítulo desarrollado o que tiene que ver con este tema del concepto de salud, que podríamos decir es la bibliografía básica sobre este tema, y también un texto de Mario Testa, que es un médico sanitarista argentino de una trayectoria muy importante y muy conocido en toda América, pero también en todo el mundo, cuyo texto es Decidir en Salud, quién, cómo y por qué. Yendo a la primera cuestión, tiene que ver con por qué debatir o por qué es importante tener cierta claridad sobre el concepto de salud dentro de las ciencias de la salud. Cuando hablamos en el campo de la ciencia de un concepto, como podría ser el de salud, es importante la visión que tengamos y la forma de entender este concepto, porque es a partir de este concepto que organizamos nuestra visión del mundo y también nuestra visión sobre las prácticas concretas que se desarrollan dentro de esa ciencia, tanto desde el punto de vista práctico. Por ejemplo, podría ser la forma de entender los procesos de salud o enfermedad, la forma de interpretarlo, pero también la forma de poder pensar nuevas prácticas como son las que se han sumado en estas últimas décadas, como la de promoción de la salud. Lo importante de un concepto es la impronta que deja ese concepto para poder interpretar todos los procesos de conocimiento y de práctica y de intervención que se desarrollan a partir de esa disciplina. Respecto del concepto de salud, habitualmente partimos de el concepto desarrollado desde la Organización Mundial de la Salud en el año 1948, que tiene que ver con un poco la carta inaugural de la Organización Mundial de la Salud, donde se plantea a este concepto como un perfecto equilibrio biopsicosocial. En este sentido, si bien hay todo un proceso crítico que se desarrolla a partir de mediados del siglo pasado, también hay ciertos reconocimientos que se hacen de este concepto. Uno de esos reconocimientos es que incorpora a la interpretación de la salud aquello que tiene que ver con los determinantes sociales y también los determinantes psicológicos. Hasta ese momento la salud se la asociaba solamente con los procesos biológicos, e incluso la salud mental también era interpretada como un proceso biológico. Entonces, por un lado, este reconocimiento, por otro lado, el de alguna manera unificar detrás de un concepto a las ciencias de la salud, eso también es algo importante. ¿Cuáles son las limitaciones o cuáles son las críticas que se hace a este concepto, digamos, desde el punto de vista operativo? Es decir, la operatividad que tiene este concepto para poder intervenir sobre las situaciones reales que tienen que ver con la salud. Por un lado, la crítica más importante es que no es operativo para poder explicar cómo se pasa de la enfermedad a la salud. La misma definición plantea que la salud es el perfecto equilibrio o el equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y lo social, y por otro lado la enfermedad sería el desequilibrio. El concepto en sí no nos da herramientas para poder comprender el paso entonces de un equilibrio a un desequilibrio, o el caso contrario, de un desequilibrio a un equilibrio. Esta es una, digamos, crítica bastante fuerte que de alguna manera determina lo que se entiende como el concepto superador de el concepto original de salud propuesto desde la Organización Mundial de la Salud. Las críticas a este concepto de la Organización Mundial de la Salud podríamos decir que comienzan originariamente, pero tardan
en organizarse, en poder trasladarse a la comunidad científica o para poder comunicarse a la comunidad científica, pero podríamos decir que entre la década del 60 y 70 son, sobre todo en Latinoamérica, entre esos intelectuales de la salud, digamos, se encuentra Mario Testa, es uno de los actores más importantes de todo este movimiento crítico que surge sobre todo en Latinoamérica y motorizado desde la Organización Panamericana de la Salud, es decir, el espacio americano de la Organización Mundial de la Salud. En derredor de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, se generan una serie de intelectuales de la salud que dan como resultado un nuevo concepto que se entiende como el proceso, como entender a la salud no como un paso, digamos, inmediato de un estado a otro, de un equilibrio a un desequilibrio, sino que empieza a entenderse y a tenerse en cuenta los procesos históricos, y esa forma de incorporar la historia para poder entender los procesos de salud o las situaciones de salud y enfermedad es lo que deriva en el concepto de proceso de salud o enfermedad, es decir, entender a la enfermedad y a la salud como un proceso histórico. Esta es un poco la idea base, la idea fuerza que está dentro de esta nueva perspectiva de interpretar a la salud. Entender a la salud como un proceso, salud, enfermedad, atención, implica, por un lado, reconocer dos extremos de ese proceso, dos extremos que son utópicos, de la misma manera que el equilibrio perfecto biopsicosocial es algo utópico. En esta idea de proceso salud-enfermedad, la salud sigue entendida como algo utópico, pero es algo utópico pero que marca una tendencia, un lugar hacia dónde ir. Los procesos de salud-enfermedad y la intervención sobre los procesos de salud-enfermedad, buscando la salud de los pueblos, la salud de las personas, la salud de la comunidad, implica la búsqueda de una utopía que es esa salud absoluta que por el hecho de ser utopía nunca se va a poder alcanzar. En el otro extremo estaría la enfermedad absoluta, cosa que, digamos, es también muy difícil de interpretar porque estaría muy cercano la enfermedad y la muerte, es decir, un estado donde no es posible decir o intervenir o que tenga vuelta atrás. Entre esos dos extremos, la salud absoluta y la enfermedad absoluta, se encuentra un parámetro de salud que es móvil, que se va moviendo de acuerdo a los determinantes que pueden ir dándose en cada situación social, en cada situación local, en cada situación poblacional. Es decir, los determinantes hacen que esos parámetros, digamos que podríamos decir de salud real o de salud de enfermedad real, en tanto que actúan determinantes, esos parámetros se van a correr hacia el lado de la enfermedad, como lo muestra la figura de abajo del último PowerPoint, o la última foto del PowerPoint. Y caso contrario, cuando desarrollamos estrategias de salud que tienen que ver con la promoción de la salud, con la prevención de la enfermedad y con la intervención sobre los procesos de salud o enfermedad, esos parámetros se corren hacia el lado de la salud. En definitiva, entender a la salud como un proceso implica entender a la salud como un proceso dinámico donde permanentemente están actuando determinantes que tratan de correr ese estándar de salud hacia procesos más patológicos o más negativos, y a partir de la identificación de esos determinantes, el desarrollo de estrategias de salud que van a
buscar un cierto equilibrio entre nuestra necesidad de vivir y de actuar dentro de la sociedad y la posibilidad de mantener nuestra salud dentro de ciertos parámetros, digamos, llamados saludables. En esta cuestión, digamos, se pueden sumar ciertas cuestiones estadísticas, pero lo importante es comprender que la salud es algo dinámico, que hay ciertos equilibrios, pero son equilibrios momentáneos, y que ese equilibrio dinámico y momentáneo depende de los determinantes que intervienen sobre los procesos de salud o enfermedad y también de las acciones, estrategias que podemos desarrollar para disminuir el impacto que puedan tener esos determinantes en la salud tanto de los individuos como de las comunidades, de las colectividades. Entonces, hasta aquí podríamos entender que los procesos de salud o enfermedad son procesos dinámicos, que son procesos que esa dinámica tiene ciertos equilibrios momentáneos y que sobre esos equilibrios momentáneos intervienen determinantes, digamos, que aumentan los riesgos de la salud o enfermedad, y a partir de la identificación de esos determinantes podemos desarrollar estrategias de intervención, tanto de promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación, para volver a encontrar un equilibrio aceptable dentro del proceso de salud o enfermedad. A este concepto de proceso de salud o enfermedad, en la década del 80, un autor también argentino, antropólogo, le sumó el concepto o el tema de la atención, entendiendo que la atención o la forma en que se da la atención también interviene sobre los procesos de salud o enfermedad. Este tema lo vamos a tratar en otro seminario un poco más ampliamente. Entonces, podríamos decir que hasta aquí hemos trabajado sobre el concepto que desde las ciencias de la salud pensamos es el más adecuado y sobre el cual se basa la carrera, la currícula de la carrera de medicina de esta facultad, pero también tenemos que tener en cuenta que el concepto de salud no solamente es un concepto científico, también es un concepto que maneja la comunidad, que maneja la sociedad. Desde ese punto de vista tenemos que tener en cuenta que el concepto de salud, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de la comunidad, expresada a través de los individuos, también es una construcción social histórica que no necesariamente sigue el mismo parámetro que la ciencia. Cada cultura va organizando en función de sus expectativas, de las posibilidades que les brinda su territorio, de la historia, digamos, que ha tenido esa sociedad, esa comunidad, esa cultura para llegar donde está, y que cada uno de estos procesos implica comprender a salud desde ciertas miradas que son diferentes de una cultura a otra. En este sentido, también podríamos pensar que desde el punto de vista de la comunidad, el concepto de salud implica un equilibrio o un equilibrio dinámico también, de la misma manera que lo pensamos anteriormente, entre las expectativas que se plantea una sociedad, un grupo social, una cultura, y la realidad que le plantea, digamos, la vida concreta. Entonces, cada cultura, cada grupo social, cada sociedad va generando un concepto de cultura que le sirve a esa sociedad para poder organizar su vida, para poder desarrollar sus estrategias de cuidados, sus estrategias de vida, pero que necesariamente tenemos que comprender desde las ciencias de la salud, porque esa forma de pensar la salud en algunos casos puede ser contraria a la búsqueda que podemos tener desde las instituciones de salud. Por lo tanto, tenemos que comprenderlas, tenemos que asimilarlas, tenemos que tratar de transformarlas en la medida de lo posible y si es necesario, y por otro lado también convivir con esas concepciones que la población, las sociedades, las culturas tienen respecto de su propia salud.